Quiero invitaros a que me acompañéis al libro de Deuteronomio, capítulo 29. En esta mañana vamos a retomar nuestra serie de predicaciones en este libro, Deuteronomio, capítulo 29. Y damos la bienvenida a todos, en especial a los que nos acompañáis, a hermanos, amigos. Jerónimo y su esposa, bienvenidos. Esta mañana vamos a centrarnos en este capítulo. El bosquejo para este sermón es muy sencillo y por eso no lo vamos a tener en el PowerPoint, no lo vamos a tener en la pantalla, pero son simplemente 3 puntos sencillos para tomar nota y por eso no he preparado nada en ese aspecto. Si pudiera volver atrás y que se me diera otra oportunidad. No sé cuántas veces tú o yo hemos utilizado esta expresión, quizás porque en algún momento de nuestra vida, incluso recientemente, hemos cometido un tremendo error, hemos sido conscientes de que nos hemos equivocado y nos gustaría volver a tener otra oportunidad para rectificar, para no volver a hacer lo mismo. Aunque pienso que eso es bastante complicado, porque muchas veces, y somos así, aunque decimos, si tuviera otra oportunidad, no lo volvería a hacer. ¿Seguro que no? Quizás en algunas cosas no, pero en muchas otras sí. Volveríamos a tropezar, volveríamos a golpearnos contra la misma piedra. Esa es la realidad, ya sea por nuestros propios fracasos o por los de algún familiar y que nos gustaría poder corregir. Todos seguramente hemos tenido ese deseo de volver a tener una segunda oportunidad. Como recordaréis, estamos ahora mismo con el pueblo de Israel. Están en las llanuras, en los campos de Moab, a punto de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Han estado 40 años dando vueltas en el desierto. Toda aquella generación de israelitas que salió de Egipto, todos, los que en su momento firmaron un pacto con Dios en Horeb, en aquel monte, todos esos prácticamente han muerto. Han muerto. En este momento, la generación que está aquí presente son los hijos y los nietos de aquella generación y también todos aquellos menores de 20 años que salieron de Egipto, porque estos sí tenían la autorización de entrar en la tierra prometida. Y ahora toda esta generación nueva que está a punto de entrar delante del Señor son encomendados para renovar el pacto que había hecho Dios con sus padres en el monte Sinaí. Ahora lo van a hacer aquí, en Moab. Todos ellos tenían que tomar la firme decisión de comprometerse con Dios, aquel que les había traído por el desierto durante todos estos años. Ahora los va a meter en la tierra prometida. Y en esta ceremonia de renovación, porque esto es lo que vemos en este capítulo, en esta ceremonia de renovación Moisés le recuerda al menos 3 cosas que me gustaría que viéramos en esta mañana. En primer lugar, versículos 1 al 9, encontramos la provisión de Dios en el pasado. Dios quería, antes de que entraran en Canaán, que ellos recordasen la provisión de Dios en el pasado. Una vez más se exhorta al pueblo en estos primeros versículos a que hagan memoria, a que no se olviden de su pasado, para no volver a cometer los mismos errores que cometieron sus padres. Ahora esta nueva generación de israelitas debían siempre recordar varias cosas que encontramos en estos versículos. Tenían que recordar la liberación de Dios
cuando los sacó de Egipto. Versículos 1 al 3 dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, en el lugar donde se encuentran. Además, pacto que concertó con ellos en Horeb, es decir, hace 40 años atrás. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho ante vuestros ojos en la tierra de Egipto, al faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Es decir, ellos tenían que recordar, por un lado, esa liberación del pueblo de Dios de Egipto. Tenían que recordar el cuidado providencial durante esos años del éxodo, de ese periodo de peregrinaje por el desierto, las obras poderosas de Dios, porque Dios hizo muchísimas obras poderosas durante ese tiempo, como no podemos olvidar cuando, por ejemplo, con el ejército egipcio detrás de ellos, las aguas del Mar Rojo se dividieron en dos y el pueblo de Dios pudo pasar por el medio con tierra seca. ¡Qué señales! ¡Qué obras más poderosas! Bueno, ahora Moisés está llevando al pueblo a recordar esas obras maravillosas. Durante 40 años, versículos 5 al 6, durante 40 años el Señor les había provisto para todas sus necesidades materiales. Versículo 5 dice: yo os he conducido durante 40 años en el desierto, sin que vuestros vestidos hayan envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados hayan envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. El Señor les había provisto para todas sus necesidades. No les había dado pan, ¿por qué? Porque les había dado el maná que caía del cielo. No les dio sidra, ¿por qué? Porque les dio agua que brotaba de la roca. El Señor además hizo que sus enemigos, que eran mucho más poderosos que los israelitas, pudieran ser vencidos. Versículos 7 y 8: cuando llegasteis a este lugar, salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de vosotros para pelear, pero los derrotamos, conquistamos su tierra y se la dimos como heredad a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés. Qué hermoso, ¿verdad? Y todo esto lo hizo el Señor para que ellos se pudieran percatar que Dios realmente les amaba, se preocupaba por ellos. Final del versículo 6. Todo esto el Señor lo había hecho para que supieran que yo soy Jehová, vuestro Dios. Pero tristemente, hermanos y hermanas, como bien sabemos, y la historia luego nos lo contará, tristemente, a pesar de todo lo que habían recibido de Dios en el pasado, ellos seguían sin entender, seguían sin ver, seguían sin oír. Versículo 4: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es decir, el pueblo de Israel tenía un corazón endurecido como una piedra. Evidentemente, los ojos físicos de todos estos israelitas pudieron ver esas señales, todo lo que Dios había hecho durante esos años en el desierto, pero sus ojos solamente pudieron percibir, solamente pudieron alcanzar lo físico, lo material de las obras de Dios, pero no pudieron percibir el alcance espiritual de todo lo que estaba haciendo el Señor por ellos. Como dijo el Señor Jesús en una ocasión, citando al profeta Isaías, decía: escucharéis, pero no entenderéis, miraréis, pero no veréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo está embotado,
Son duros de oído y tienen cerrados los ojos, de modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen y su corazón no entiende, y tampoco se convierten para que yo les cure, decía Jesús en Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15. Así era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero hermanos, hermanas y amigos que podáis estar en esta mañana aquí o escuchándonos más adelante a través de internet, nosotros cuántas veces también hemos actuado de la misma manera. Somos culpables de lo que también fue el pueblo de Israel. La ceguera espiritual de los israelitas no era un problema solo del pasado, sino también sigue siendo un problema en el presente, en el día de hoy. Porque nosotros también, creyentes, hijos de Dios y no creyentes, aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios, nosotros podemos también, por ejemplo, estar viniendo cada domingo a este lugar, cada domingo a la casa del Señor, y esto hacerlo por años, años y años, y aún seguir sin entender, sin ver y sin oír. Aunque estemos aquí físicamente, seguimos sin entender, seguimos sin obedecer, aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Tenemos ojos para ver, pero no queremos ver. No queremos ver lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Tenemos ojos para ver, pero cerramos nuestros ojos, por ejemplo, a las necesidades que hay a nuestro alrededor. Nos acomodamos, nos encerramos en estas cuatro paredes y no queremos saber lo que hay ahí fuera. A pesar de que Dios en su palabra nos dice, salid, salid para cubrir las necesidades de aquellos que no conocen a Cristo. Pero no queremos ver eso. Tenemos oídos para oír, pero solo escuchamos lo que nos interesa y lo demás lo desechamos. Y eso podemos estar haciéndolo domingo tras domingo, año tras año. Sabemos lo que Dios quiere. Nuestro problema no es que no sepamos, el problema es que sabemos, pero no queremos entender, no queremos ver, no queremos escuchar. Porque eso implica un compromiso, eso implica salir de nuestra zona de confort, de nuestras comodidades, eso implica pagar un precio y no queremos pagar ese precio. Que sean otros los que lo hagan. Triste lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Cómo el Señor les tira de las orejas. Y unos años más tarde lo hará también Jesús ahí en el Nuevo Testamento. Pero también sigue ocurriendo en el día de hoy. Como dice la palabra del Señor, este pueblo de labios me alaba, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cada uno hace lo que quiere. ¿Será eso lo que está ocurriendo en tu vida o en mi vida, hermanos y hermanas, de manera individual o como iglesia? Porque como tantas veces he dicho, antes de quizás sacar nuestro dedo acusador y señalar a los israelitas por lo mal que se portaron, quizás también tú y yo tenemos que mirarnos en el mismo espejo para ver si no estamos haciendo lo mismo. Por tanto, en estos primeros 9 versículos, el Señor les lleva a su pueblo, antes de que entren en la tierra prometida, a que recuerden la provisión, las bendiciones que recibieron de Dios en el pasado, por un lado. En segundo lugar, versículos 10 al 15, tenían que recordar los israelitas la fidelidad de Dios en el presente. Versículo 10 dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus,
vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y los extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para entrar en el pacto de Jehová tu Dios, que bajo juramento Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él sea tu Dios, de la manera que te ha dicho, y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Por tanto, Moisés no pretendía simplemente que esta nueva generación de israelitas se instalaran en el pasado. Mirad lo que hizo el Señor con vosotros, vivid del pasado. No, eso no está diciendo aquí Moisés. Es por eso que les dice que ahora todos ellos, todo Israel, van a experimentar de igual manera que sus padres, van a experimentar la fidelidad de Dios en el presente. ¿Dios ha sido fiel en el pasado? Sí. Bueno, quiero que sepáis, está diciendo Moisés en cierta forma aquí en el texto, quiero que sepáis que Dios también va a seguir siendo fiel en el presente, en el día de hoy. Todos vosotros, dice versículo 10, todos vosotros estáis hoy en presencia de Jehová. Versículo 12, para entrar en el pacto de Jehová. Versículo 13, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él sea tu Dios. En otras palabras, Dios les dice que Él va a seguir comprometidos con ellos para siempre. El Señor va a seguir siendo fiel a su pueblo. Él no les va a dejar ni a desamparar. Él va a seguir acompañándoles ahora que van a entrar en la tierra de Canaán. Como lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente. El libro de Deuteronomio, como hemos estado viendo durante ya bastante tiempo, es un libro que enfatiza continuamente la fidelidad de Dios para con su pueblo. Deuteronomio nos habla del pacto que Dios hizo con Israel, un pacto, como hemos estado ya viendo una y otra vez, un pacto que si Israel lo cumplía, eso traería grandes bendiciones para sus vidas. Pero si por el contrario Israel decidía desobedecer los términos de ese pacto, eso traería trágicas consecuencias. Aunque hermanos y hermanas, lo cierto es que hiciera lo que hiciera Israel, obedeciera a Dios, o incluso si desobedecía al Señor, Dios iba a seguir siendo fiel a su pacto. Como vimos en el capítulo 4 hace ya un tiempo, donde se nos dice, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Capítulo 4, versículo 31. Hiciera lo que hiciera Israel, aunque fueran desobedientes, rebeldes, Dios iba a seguir permaneciendo fiel a su compromiso. Esto es maravilloso, hermanos y hermanas. Esto es maravilloso. El Señor iba a seguir derramando su gracia redentora sobre su pueblo. Y no sobre unos cuantos, los elegidos, los especiales, no, sino que estas promesas eran extensibles, hemos leído, para todos los habitantes de Israel. Versículos 10 y 11, para los hombres y para las mujeres, para los niños y niñas,
para los líderes de la congregación, hemos leído, pero también para aquellos que tenían un trabajo humilde. Versículo siguiente, para los responsables del hogar e incluso para los extranjeros que vivían en medio de Israel. Dios se comprometía con todos, con todos. Pero el pacto de Dios no solamente iba dirigido para todos aquellos que estaban escuchando esto, para todos los presentes, sino también para aquellos que aún no habían nacido. Nos recuerda versículos 14 y 15. Leo la Nueva Versión Internacional. El Señor nuestro Dios afirma que no solo hace su pacto y su juramento con los que ahora estamos en su presencia, versículo 15, sino también con los que todavía no se encuentran entre nosotros. Es decir, su fidelidad se iba a extender de generación a generación. Dios estaba pensando aún en aquellos israelitas que aún no habían nacido, aquellos que iban a formar parte del pueblo de Dios. Ya Él los tenía en mente, en su corazón. Ya le estaba derramando su amor, de su gracia redentora para con estos. En cierta forma es esto muy parecido a lo que luego el Señor Jesús nos va a recordar en su conocida oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Porque allí el Señor, justo antes de ser arrestado para luego ser crucificado, Él levantó una oración magnífica, maravillosa oración, en la cual Él primeramente ora al Padre por Él mismo. Jesús ora por sí mismo. Luego Él ora por sus discípulos, aquellos que le estaban acompañando durante tanto tiempo. Y en tercer lugar, luego ora al Padre por los que habrían de creer más adelante. Es decir, Jesús oró por ti y por mí. Ya Él nos tenía en mente. En estos días atrás hemos estado orando por una serie de bebés que todavía no habían llegado a este mundo. Y orábamos para que el Señor permitiera que el parto, esos bebés, pudieran llegar sanos y salvos. Orábamos por aquellos que todavía no estaban con nosotros. Y probablemente sus padres ya estaban orando antes de que esos niños y niñas fueran concebidos. Todavía no existían, pero ellos ya oraban por esos niños. Dios también hace lo mismo. A Él le preocupa, Él está orando, intercediendo por aquellos que aún no han llegado, no han estado con nosotros, sino eso ocurrirá en el futuro. Eso nos habla de la fidelidad de Dios en el presente. No solamente vemos esos primeros versículos, la provisión de Dios en el pasado, vemos también su fidelidad en el presente. Pero por último, el pasaje nos lleva, versículos 16 al 29, a que podamos recordar las advertencias de Dios para el futuro. Para el futuro. Dios le recuerda a su pueblo en estos versículos que los privilegios, las bendiciones que han recibido de parte de Dios en el pasado y ahora en el presente, eso no es licencia. Eso no les autoriza para que ellos vivan como le dan la real gana. Ellos no pueden hacer esto, no pueden vivir como quiera. El Señor les había liberado de un pasado oscuro cuando vivían en Egipto. Pero ahora ellos no pueden volver a tener aquella clase de vida. Versículo 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Por tanto,
Por tanto, si ahora ellos están de acuerdo con los términos de este pacto que están renovando ahí en las llanuras de Moab, si están de acuerdo con ese pacto establecido por Dios, ellos, a partir de este momento que van a entrar en la tierra de Canaán, no pueden servir a Dios y a los dioses de los cananeos. No podían hacer eso. No podían tener un corazón dividido. Servir a Dios y servir a los dioses de aquellas naciones. Es por eso que el Señor les advierte en cuanto a inclinar sus corazones a esos dioses y a apartarse de Él. Versículo 18. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produce hiel y ajenjo. Es decir, la idolatría traería consecuencias dolorosas y destructivas a Israel. Sería como tener entre ellos una planta, una raíz venenosa y amarga, dice otra traducción. Algunos israelitas podían pensar, a pesar de que conocían las maldiciones que Dios dijo que caerían sobre aquellos que le desobedecieran, aquellos que se inclinasen a la idolatría, a pesar de que ellos conocían las consecuencias de la desobediencia, aún así habrían algunos del pueblo de Israel que intentarían engañar a Dios a escondidas, secretamente, pensando que de esa manera, si lo hago en oculto, nadie se dará cuenta. Como nos recuerda versículo 19, que después de oír las palabras de esta maldición, habían personas que después de saber lo que Dios había dictaminado, él o ella se congratule, es decir, sienta alegría, satisfacción en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Es decir, este hombre, esta mujer, estaba convencido que a pesar de sus pecados, todo saldría bien, que se podría salir con las suyas. Esa persona que pecaba pensaba que él era inmune a las consecuencias del pecado. Yo ya estoy vacunado, me han puesto las 3 dosis. No sé si hay vacunas para el pecado, pero hay personas que, incluso creyentes, que desobedecen a Dios pensando que ellos son inmunes al pecado, a las consecuencias que el pecado trae. Sí, hay personas que creen que pueden pecar e irse de rositas. Dice la versión popular, Dios habla hoy, versículo 19, dice: si después de haber escuchado los términos de este juramento, alguno de vosotros se cree demasiado bueno y piensa: todo me va a salir bien, aunque haga yo lo que me dé la gana. O sea, yo puedo pecar, que no pasa nada, que yo soy un israelita, yo pertenezco al pueblo de Dios. El versículo 19 termina diciendo: puesto que con la embriaguez se aplaca la sed. Una expresión un poco difícil de entender, pero básicamente esta expresión indica que habrá una ruina total. Es decir, esa persona, ese israelita que peca premeditadamente, de manera intencional, eso no solamente le va a afectar a él, sino, dice el versículo, él será la causa de la ruina de todos. Dice otra versión, que en cierta forma es lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los Corintios. Él dijo que un poco de levadura, leuda, corrompe toda la masa,
Y estaba haciendo referencia en ese contexto a que si alguien en la iglesia cometía un pecado y la iglesia miraba para otro lado, lo consentía, el pecado de esa persona estaba afectando a toda la iglesia. Coloquialmente solemos decir que una manzana podrida estropea las demás manzanas que están en el cesto. Bueno, esto es lo que está diciendo también ahora el versículo 19. Aquel que piensa que se puede ir de rosita, aquel que piensa que por mucho que peque, todo será paz, no va a haber ningún problema, todo va a ir bien, esa persona está equivocada. Esa persona no era consciente de que el pecado siempre es algo horrible que trae trágicas consecuencias. Y no solo a nivel personal, ese pecado que comete una persona, un creyente, no solamente le afecta a él, sino le afecta a toda la nación. Alcanza un nivel nacional, social, eclesial, familiar. Esto lo hemos repetido, hermanos y hermanas, en repetidas ocasiones. Porque a veces pensamos nosotros como creyentes que si yo peco contra el Señor, eso solamente me va a afectar a mí, de manera individual, pero nos equivocamos. Si yo peco como pastor de esta iglesia, mi pecado va a afectar a mi esposa, a mi familia, pero también va a afectar a esta iglesia, a toda la congregación, va a afectar al testimonio de la iglesia en Valdepeñas. A veces no pensamos en esto cuando decidimos, porque muchas veces es una decisión, voluntariamente, hacemos cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Es por eso que la persona que pensaba de esta manera, se le advierte, versículos 20 al 23, Dios no querrá perdonarlo, sino que entonces humeará, qué expresión más fuerte, humeará la ira de Jehová y su celo sobre ese hombre, sobre esa mujer, se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Jehová lo apartará de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y las generaciones venideras, vuestros hijos, que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vean las plagas de aquella tierra y las enfermedades de que Jehová le habrá hecho enfermar, dirán: azufre y sal, abrasada está toda su tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Es decir, Dios no iba a tolerar que nadie se tomara a la ligera el pecado. Nadie. Es por eso que le dice a sus hijos que a él no le va a temblar la mano para destruir con furor a los idólatras que estén en medio de su pueblo. De igual manera que Dios hizo con Sodoma y Gomorra, que recordemos que aquellas dos ciudades y todas las que habían en aquella zona era realmente un terreno sumamente fértil. Recordemos que cuando Abraham y su sobrino Lot, debido a que cada uno tenía bastantes pertenencias, bastantes ganados, hasta el punto de que sus empleados estaban discutiendo unos con otros, Abraham decidió que era mejor separarse, uno que se fuera a la izquierda y otro a la derecha. Y nos dice el texto que Lot fue el que Abraham le dio el privilegio de que él decidiera: ¿a dónde quieres ir tú? Y Lot dice que levantando sus ojos vio toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. ¡Qué expresión más hermosa! Realmente aquella tierra era fértil, hermosa, era una tierra en cierta manera de la cual también fluía la leche y la miel.
En esa tierra se encontraba Sodoma y Gomorra, y ya sabemos lo que pasó con esas dos ciudades. Allí, por la ira de Dios, por el juicio de Dios, todo quedó desolado, destruido. Nadie podía ver algo verde, algo hermoso en aquella tierra, cuando en el pasado sí lo hubo. Dios le dice ahora a cualquier israelita, hombre o mujer, y a toda la nación, porque esto va para toda la nación, que si ellos le daban la espalda a Dios, se convertían en un pueblo idólatra, les va a pasar lo mismo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Hemos leído versículo 23. Será algo tan terrible lo que va a tener que experimentar el pueblo de Dios, que los habitantes de las naciones que rodearían a Israel estaban tan perplejos por lo que estaban viendo, que dice versículo 24, más aún todas las naciones preguntarán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? Es decir, a Israel. ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Entonces responderán, por cuanto, es decir, los israelitas, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, fueron a servir a dioses ajenos y se inclinaron ante dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, como hoy se ve. Repito, Dios no iba a tolerar el pecado ni en las naciones vecinas, ni tampoco en medio de su pueblo. No lo iba a permitir. Tristemente sabemos por la historia que Israel, R que R, ellos hicieron lo que les dieron la gana. Y por eso unos años más tarde, como nos dice el texto al final, dice que el Señor los desarraigó, los sacó de esta tierra, los arrojó a otra tierra. Bueno, así ocurrió. Primero con el ejército de los asirios, que se los llevó a los israelitas cautivos, y luego con el imperio babilónico. Así ocurrió. Pero qué testimonio, ¿verdad, hermanos y hermanas? Qué testimonio estaba dando el pueblo de Israel a las demás naciones, que estaban todos con la boca abierta. ¡Wow! ¿Tú has visto lo que está pasándole a la gente de Dios? ¿A los hijos de Dios? ¡Wow! ¿Y por qué? Se preguntarán. Bueno, porque ellos, mira lo que hicieron. Y esto trajo unas consecuencias terribles para el pueblo de Dios. ¡Qué testimonio! Estos idólatras que había en Israel pensaban que a Dios le podían engañar. Qué equivocados estaban. La Biblia claramente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos enseña un principio que es general para todo el mundo, una ley que nos dice que lo que sembramos, eso también recogemos. Sí o sí. Por eso, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos recuerda, y yo quizás traigo a la mente simplemente las palabras tan conocidas del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, cuando él dijo, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, nadie, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Una y otra vez hay un principio bíblico que, repito, se repite en todas las Escrituras, y el Señor Jesús lo utilizó en más de una ocasión, que cuando Él regrese, dijo Jesús, cuando yo regrese, pagaré a cada uno según sus obras. Sí. Cuando Jesús regrese, Él pagará a cada uno según haya hecho.
Mateo capítulo 16, por poner un ejemplo. Y hermanos y hermanas, ¿cuántas veces nosotros también, repito, hemos actuado de esta misma manera? Hemos pensado lo mismo. Nos atrevemos a pecar, a desobedecer a Dios de manera premeditada, de manera intencional, voluntaria. Hacemos cosas como creyentes que sabemos que están mal, pero aún así las sabemos, porque no creemos que nuestro pecado realmente sea tan grave. A veces pensamos así, hermanos, que nuestro pecado no es tan grave. ¿Os parecéis que fue algo grave el coger el fruto de un árbol cuando Dios había dicho que de ese árbol no se cogiera nada? ¿Eso era tan grave? Para Dios lo fue. Y como consecuencia de ese acto tan sencillo, de poca importancia, podemos hoy estar viviendo las consecuencias terribles que eso trajo a toda la humanidad. Hermanos y hermanas, el pecado, sea cual sea, siempre, siempre, siempre es grave. Tan grave que a Dios, el Padre, no le quedó más remedio que enviar a su único Hijo a este mundo para podernos limpiar, aunque sea un pecado sencillo, superficial, de poca importancia. Jesús murió en la cruz por los pecados tuyos y míos. Y da igual que consideremos graves o superficiales dichos pecados. Tristemente, a veces como creyentes pecamos porque nos apoyamos en que Dios es un Dios paciente. Y como Él es paciente, pasará por alto mis errores, mis iniquidades, mis maldades. Ignoramos las verdades bíblicas, ignoramos la profundidad de lo que esta mesa nos ha enseñado en esta mañana y cada domingo. Hermanos y hermanas, no podemos vivir según los dictados de nuestra sociedad, de nuestro mundo, un mundo que continuamente está cambiando. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia, es inmutable, permanece para siempre. Es cierto que no entendemos todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Termina diciéndonos el versículo 29, que hay cosas que no son comprensibles a nuestras mentes. Dice este versículo: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aunque, hermanos y hermanas y amigos, hay muchas cosas que en la Biblia nos han sido reveladas y por tanto podemos entenderlas, comprenderlas. Sin embargo, hay muchas otras que Dios ha querido mantenerlas ocultas para que no las conozcamos. Dios nos ha dado un libro maravilloso, la Biblia, por medio del cual podemos conocerle. Unos podrán conocerle más y otros quizás menos. Tendrán un conocimiento más pequeño. Todo dependerá de muchos factores. Por ejemplo, de nuestras capacidades, de nuestra madurez, de nuestra experiencia. Unos podrán saber algo más de la palabra de Dios y otros algo menos. Pero aún con todo eso, no hay nadie en este mundo que pueda decir que conoce todas las cosas de Dios, que conoce, que entiende todo lo que la Biblia nos dice. Y esto por la sencilla razón de que Dios no ha querido revelarnos todas las cosas. Ahora, simplemente, como dijera el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, ahora vemos oscuramente, como en un espejo, pero llegará un día
donde podremos estar con el Señor cara a cara. Y probablemente, si el Señor quiere, nos revelará esas cosas que no conocíamos. Porque evidentemente hay muchas cosas que no podemos entender. Llevo ya un tiempo que estoy dando con los jóvenes el libro de Apocalipsis, porque ellos me pidieron que hiciera un estudio de este libro. Y Apocalipsis es un ejemplo claro de que evidentemente en la Escritura hay muchas cosas difíciles de entender, que no comprendemos. Pero eso no quita el que podamos disfrutar de aquellas cosas que sí entendemos. Las cosas que no conocemos no tienen por qué preocuparnos ni inquietarnos. Yo no creo, hermanos y hermanas, también lo he dicho más de una ocasión, que cuando estemos con el Señor, Él nos vaya a pedir cuenta de aquellas cosas que desconocíamos. No lo creo. Pero lo que sí creo es que Él nos va a pedir cuenta y cada uno, y también los creyentes, vamos a tener que rendir cuentas de aquellas cosas que sí sabíamos que Dios quería para nosotros y no hicimos. Y eso es lo que nos tiene que importar, lo que le debemos dar importancia, a aquellas cosas que conocemos, que nos pertenecen a nosotros, porque Dios ha querido revelarlas. Debemos apreciarlas, valorarlas, obedecerlas y compartirlas con aquellos que están a nuestro alrededor. Empezando, como dice este versículo 29, con nuestros hijos, con los más cercanos. Es la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, no sabemos todas las cosas. No entendemos todo lo que la Biblia enseña. No podemos comprender algunas cosas que el Señor dice en su palabra, como hemos estado viendo sobre todo en este libro y en otros libros del Antiguo Testamento. Hace unos días, como bien sabéis, hubo un debate en la Universidad de Ciudad Real, organizado por los GBU, donde se hablaba precisamente de algunas de estas cosas. ¿Necesitamos a Dios? Era un debate que hablaba sobre la existencia del Señor, y allí habían dos creyentes que debatían con dos personas que no creen en Dios. Y obviamente hay mucha gente que no puede entender, que no puede creer en Dios por las cosas que la Biblia dice. E incluso muchos creyentes tambalean, su fe tropieza porque no pueden comprender, por ejemplo, algo que también se habló en el debate, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Qué propósito tiene que tú y yo suframos? O ver lo que está sucediendo en otros lugares, con no creyentes. ¿Por qué Dios permite todo esto? Y aunque es cierto que a muchas de estas preguntas podemos darle respuesta con la palabra de Dios, hay otras que tenemos que reconocer que no alcanzamos a comprender. Hay ciertos sufrimientos que son un misterio. Pero hermanos y hermanas, tenemos que actuar con humildad, con honestidad. Y si tenemos que decirle a alguien, mira, yo no sé, soy cristiano, sé lo que dice la Biblia, pero yo no entiendo por qué Dios hace esto o hace lo otro, no lo entiendo. Y quizás algún día cuando esté con Él, Él me las pueda explicar. Pero ahora lo que me preocupa y lo que me interesa es aquellas cosas que sí entiendo y aplicarlas a mi vida. Me gusta cómo termina el apóstol Juan su evangelio. Él dice que Jesús hizo muchísimas otras señales, obras poderosas, que no están escritas, dice Juan, en este evangelio, no están escritas aquí. Pero estas, dice Juan, estas que sí se han escrito, fueron escritas para que sepáis, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creáis en su nombre. Lo que tenemos en la palabra de Dios, querido hermano, hermana y amigos sobre todo, es suficiente para que podamos tener un encuentro con Jesús. Y que no nos preocupe aquellas cosas que desconocemos, aquellas cosas que no nos han sido reveladas. No te preocupes. Podemos estudiar, podemos profundizar, pero si no llegamos a un conocimiento de eso, no pasa nada. No pasa nada, creo que no pasa nada. Y no quiero ser sencillo, pero sí pasa cosas cuando yo sé lo que Dios quiere para mi vida y yo le desobedezco.
En esta mañana el Señor nos vuelve a dar una oportunidad. No sé si es la segunda, la tercera, la cuarta. Una nueva oportunidad como hizo con el pueblo de Israel antes de que entraran en la tierra prometida. Vuestros padres fracasaron, pero yo os doy otra oportunidad para que vosotros actuéis de forma diferente. ¿Nos hemos equivocado, hermano? ¿Hemos pecado contra Dios? Tomémonos en serio el pecado, porque siempre es grave. Pidámosle perdón al Señor, porque si confesamos nuestros pecados, Él va a ser fiel y justo, no solamente para perdonarnos, sino también para limpiarnos de toda maldad. Él quiere darte una nueva oportunidad, como también a ti, querido amigo y amiga. Quizás has estado escuchando la palabra de Dios, el Evangelio, durante mucho tiempo, pero aún sigues con un corazón endurecido. No quieres entender, no quieres ver, no quieres oír, porque eso te va a llevar a que en tu vida haya un cambio radical y no estás dispuesto a ello. Pero Jesús en esta mañana te da una oportunidad nueva para que vengas a Él. Sí, tu vida sufrirá un cambio radical. Es como nacer de nuevo, pero vale la pena. Vale la pena permitirle a Jesús que entre en tu corazón y que Él lo cambie y te haga una nueva persona. Y poco a poco Él te irá mostrando, enseñando su palabra, su voluntad para tu vida. No quieras correr, simplemente déjate amar por Él cada día. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en cada uno de nosotros.